El dolor, uno de los síntomas que se observan con más frecuencia en la práctica clínica, es considerado una señal universal de enfermedad y constituye el motivo de consulta más común. Se define como la sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interna o externa. Semiología del dolor. El instrumento semiológico más importante es la anamnesis, que en algunos casos se puede complementar con maniobras de palpación y percusión. El interrogatorio servirá también para establecer las relaciones del dolor con otros síntomas, como por ejemplo náuseas, mareos, limitación de movilidad, etc. Antigüedad. En el dolor agudo, la duración puede ser corta, desde minutos a una semana, y las circunstancias en las que se desencadena suelen ser claras. Los dolores paroxísticos son episódicos, más o menos intensos, de comienzos y terminación súbitos, e intercalados por periodos de duración variables. El dolor crónico es aquel que dura meses. Generalmente sus causas no son evidentes o inmediatas y suelen estar acompañadas por alteraciones psíquicas. Localización. Ayuda a establecer el órgano y el proceso que lo afecta. El dolor visceral tiene límites imprecisos, está sobre la línea media o a los lados de esta y no suele haber contracturas de la pared abdominal. A veces la compresión mitiga el dolor. El dolor parietal, en cambio, suele estar originado en estructuras superficiales y corresponde a los dolores somáticos de la zona. Aparece una contractura muscular de mecanismo reflejo, imposible de relajar voluntariamente. En la región lumbar, los dolores poseen una patogenia más compleja, dada la variedad de estructuras que se encuentran en ella. El dolor referido, cuyo mecanismo reside en el ingreso conjunto a la médula de fibras somáticas y viscerales, provocando un error de interpretación en el cual el paciente atribuye a una estructura somática el dolor que proviene en realidad de una víscera profunda. Irradiación o propagación. Un dolor puede quedar circunscrito a un punto de origen o extenderse a regiones más o menos distantes. Esto puede afectar a más de una zona del cuerpo. Por ejemplo, de la zona lumbar extenderse por todo el muslo y la región posterior de la pierna hasta llegar al pie. Es importante diferenciar los dolores propagados de los que se desplazan señalando la progresión de Noxa. Carácter. Se define como el conjunto de rasgos o circunstancias con que se da a conocer una cosa y que la distinguen de las demás. Lacinante o puntada es si el dolor se asemeja al que provocaría una lanza clavada. Urente o quemante, si parece que quemara. Transfixiante si atraviesa de lado a lado. Constrictivo u opresivo si aprieta. Sordo si fuera de escasa intensidad pero molesto y prolongado. Exquisito si es instantáneo y agudo. Fulgurante si se parece a un golpe eléctrico. Desgarrante si da la sensación de que algo se rompe. Cólico, sensación de retortijón. Pulsátil, acompañado por sensación de latido. Taladrante, si fuera como un taladro. Y gravativo, si es de peso o etc. Intensidad. Un método de cuantificación es la escala nominal, que utiliza denominaciones como dolor leve, moderado, intenso o ausente. Con los niños se suele medir con dibujos de caras que pasan de alegría, indiferencia, preocupación y llanto. También se usa la escala visual analógica con cuadrados del 1 al 10. Puede ayudar a pedir que el paciente compare la intensidad del dolor con alguna intensidad dolorosa sufrida con anterioridad. Una forma indirecta de medirla es preguntarle al paciente sobre la calidad y duración del sueño nocturno, apetito y posibilidad de desarrollar actividades habituales. Atenuación o agravación del dolor. Las circunstancias en las que aparece un dolor y aquellas en las que aparecen los factores agravantes o atenuantes son de gran importancia en la anamnesis, la cual debe estar orientada a la causa de los síntomas. Es un instrumento para plantear estudios futuros. Es necesario, en ciertas circunstancias, emplear maniobras de provocación del dolor, como la prueba de esfuerzo, para poner en manifiesto las patologías. Es útil además evaluar la actitud del paciente y los signos y síntomas acompañantes, ya que en ocasiones constituirán la clave del diagnóstico. Fiebre. Se conoce la fiebre como la elevación regulada de la temperatura corporal por encima de los valores normales. Semiología. La medición de la temperatura se hace en cada visita médica. La fiebre se puede medir en la cavidad bucal, en la axila, que es el método menos fidedigno, en el recto. Hay mediciones invasivas de la temperatura corporal central en la membrana timpánica, esófago inferior y arteria pulmonar, pero son técnicas aplicadas en casos excepcionales.
Los fumadores tienen vasodilatación de la mucosa bucal y confunde la medición en la boca. Podemos decir que hay un edema cuando hay un incremento patológico del volumen de líquido en el espacio intersticial o en una cavidad serosa del organismo, como lo es, por ejemplo, la cavidad pleural, la cavidad pericárdica y la peritoneal. A la hora de realizar la semiología, en el caso de un edema, primero, con respecto a la anamnesis, vamos a indagar sobre los antecedentes personales del sujeto de atención, como por ejemplo las enfermedades concomitantes, algún tipo de condición fisiológica como es el embarazo, el ciclo menstrual. También vamos a indagar sobre sus hábitos, qué hace de su vida diaria, de que trabaja, algún tipo de hábito tóxico, por ejemplo, como lo es fumar, y indagar qué tipo de fármaco o medicamento consume. Con respecto a los medicamentos, vamos a indagar si consume algún tipo de antidepresivo, antihipertensivos, antivirales también, quimioterapia en el caso de que están en algún tipo de tratamiento oncológico, andrógenos, corticoides, estrógenos y algún tipo de AINE. Además de la anamnesis, vamos a realizar un examen físico completo. Vamos a pesarlo al sujeto de atención, vamos a realizar un perímetro del edema y también evaluar la distribución del edema, si es simétrico o no. Por ejemplo, en el caso de los miembros inferiores, ver que el edema del miembro izquierdo sea similar, simétrico al del miembro derecho. También ver su ritmo de aparición, si es matilero nocturno, si aparece durante la mañana, durante el día o si es más intenso durante la noche. También ver sobre su ubicación, si es generalizado o si es localizado. En el caso de un generalizado estaremos hablando de una anasarca. Y la intensidad vamos a evaluarlo con el signo de la fobia o signo de Godet. A la hora de realizar el examen físico debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones, como lo es por ejemplo la consistencia, debemos evaluar si el edema es blando o duro y a su vez también evaluar la elasticidad, si es elástico o no elástico. También ver la temperatura, si es caliente, tibio, frío, la sensibilidad también, si es doloroso o no, y si está vinculado a algún tipo de movimiento o posición que realiza el sujeto de atención. También ver sobre el color que presenta la piel, si hay una palidez, cianosis, un eritema, si la piel es lisa o arrugada, y también evaluar la presencia de algún tipo de ulceración. En base a lo nombrado anteriormente y en las características de ese examen físico vamos a obtener ciertos datos que nos va a ayudar a identificar, a diferenciar el origen que tiene el edema. Por ejemplo, un edema de tipo inflamatorio va a presentar un color en la piel rojizo, un eritema, una temperatura caliente, ¿no? Una consistencia más dura y una sensibilidad dolorosa. Y la localización puede estar en cualquier parte en sí y va a dar un signo de Godet positivo. Y en otro caso, un edema de tipo cardíaco, el color va a ser más cianótico, azulado, una temperatura más fría, una consistencia semidura y en cambio va a ser indoloro y la localización va a estar en los miembros inferiores y el edema en sí se va a caracterizar por ser de tipo más generalizado, un edema de tipo anasarca y también va a dar un signo de Godet positivo. El signo de Godet va a ser una maniobra que nos va a permitir poder evidenciar la presencia de un edema y a su vez poder identificar el grado o la intensidad que tiene. Este signo va a contar en que el médico ejerza presión con su dedo sobre una zona mucosa o tejido donde se sospeche el edema y este signo siempre va a ser positivo cuando una vez retirado del dedo se presenta una depresión, una fosa que va a tardar cientos segundos en desaparecer.